Buenas tardes para todas las personas que se conectan a una nueva semana, un nuevo día de lecturas aquí en Uno de cada estantería en vivo. Saludamos como siempre muy especialmente las personas que se conectan a través de Twitch y están en vivo y en directo aquí con nosotros. Y también saludamos muy especialmente a quienes nos verán en repetición a través de los videos de YouTube. Como les hemos venido contando, si esta es la primera emisión en la que nos acompañan, durante estos días hemos estado haciendo un recorrido literario a través de Colombia. Empezamos con una lectura sobre San Andrés Islas. Ya hemos pasado por La Guajira, por el Magdalena, por el Atlántico, Cesar, Sucre, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander y hoy el turno es para la región de Antioquia. Si quieren revivir alguna de las lecturas de otras regiones que ya hemos tenido, nos pueden visitar en nuestra página de YouTube, en donde están las repeticiones de esas lecturas. Y si quieren continuar con nosotros para seguir este recorrido literario a través de nuestro país, pues las invitamos a que nos sigan aquí en la página de Twitch para verlo en vivo y en directo. O también pueden seguirnos en el canal de YouTube para ver las repeticiones si no pueden estar en vivo con nosotros, o si alguna se la perdieron, allá la pueden volver a ver. Entonces, bueno, hoy estoy solo por cuestiones de horario. Mañana ya estaremos de nuevo con Cata. Y pues bueno, la lectura que les traigo para el día de hoy, como les estaba contando al inicio, es de la región de Antioquia, del departamento de Antioquia. Y es un libro que me pareció muy interesante. Vamos a leer algunos apartes de este libro. Pero pues como siempre la invitación aquí en nuestro canal es a que lo puedan leer completo, lo puedan conseguir y lo puedan leer completo. Es un libro que se consigue completamente gratuito en internet. Es un libro hecho presentado por la Gobernación de Antioquia en asocio con la Secretaría de la Mujer. Y es un libro que se llama Mujeres Escritoras en la Memoria de Antioquia. Me gustaría contarles un poquito de la historia de este libro para que pues sepan de qué se trata y por qué vamos a leer de la manera en la que vamos a leer el día de hoy. Porque resulta que este es un libro que surgió precisamente por la necesidad de rescatar a las escritoras, a las autoras del departamento de Antioquia. A partir de una serie de investigaciones algunas personas se dieron cuenta que la escritura hecha por mujeres era más bien desconocida e incluso casi que inexistente. Y empezaron a indagar sobre pues cuáles eran los motivos de esto. ¿Era que las mujeres no escribían, o era que no se publicaban, o qué era lo que había pasado con estas autoras? Y se dieron a la tarea de recopilar información de todas las autoras a las que pudieron llegar y con esto construir este libro. Por eso pues es un libro casi que institucional, diría yo. Completamente gratuito, lo puede conseguir cualquier persona, se consigue por internet, uno lo puede descargar, no tiene ningún costo. Y pues los invito a que lo descarguen, a que lo busquen, porque pues tiene muchísimas autoras. La verdad es impresionante la cantidad de autoras que podemos encontrar en esta región. Y el libro viene dividido por subregiones para encontrarnos con dentro de Antioquia. Pues Antioquia es una región bastante grande de Colombia. Y pues allí encontramos muchos tipos de escritura diferentes dependiendo de la región en la que nos estamos parando. Entonces el libro viene dividido por esas subregiones para que podamos conocer la mayor cantidad de autoras y saber de dónde son específicamente. Entonces
Me pareció un libro bastante completo. Las autoras o cada entrada de las autoras trae una pequeña biografía de ellas, su obra, pues lo más completa posible. Hay autoras de las cuales se encontraron solamente algunas cosas, entonces pues la obra está lo más completa posible, lo que más se encontró de cada autora. Y a continuación hay una pequeña muestra de la escritura de esta autora en específico. Entonces hay algunos poemas, hay algunos fragmentos de novelas, hay algunos fragmentos de cuentos, hay fragmentos de ensayos. Todo es solamente para darnos un abrebocas de estas autoras y que nosotros las podamos buscar, pues dependiendo de cuál nos haya gustado más, o si queremos tener un recopilatorio de varias autoras que podemos consultar en algún momento, pues este libro es una muy buena fuente. Entonces los invito a que lo busquen, a que lo descarguen y lo consulten en su totalidad, ya que es una base de datos de autoras bastante completa. La edición que les voy a leer el día de hoy, o de la que les voy a leer el día de hoy, es la segunda edición, que salió en 2019 y, como les decía, es auspiciada por la Gobernación de Antioquia. Es una publicación completamente gratuita de parte de la Gobernación y también está en asocio con una entidad llamada Mujeres Pensando en Grande. Los índices por regiones, es decir, el libro está dividido en las siguientes partes. Hay unas palabras introductorias con el título de Escribir un arte para ser, Mujeres de letras a recuperar el tiempo perdido. Hay un prólogo y están los criterios de selección de cómo se hizo este libro, que es lo primero que les quiero leer el día de hoy. Y a continuación tenemos las escritoras divididas por región. Entonces las regiones en las que se subdivide este texto son Oriente, Occidente, Norte, Suroeste, Nordeste, Urabá antioqueño, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Valle de Aburrá y Medellín, que probablemente Medellín sea la zona más conocida de esta parte de Antioquia, pero pues como podemos ver hay varios lugares interesantes de los cuales se escogieron o se encontraron distintas autoras de las cuales podemos leer en este libro. Entonces así es como está dividido este texto. Como les decía, quiero iniciar leyendo los criterios de selección para empaparnos un poco más del espíritu de este libro, y a continuación voy a leer algunos fragmentos de esas primeras autoras que aparecen, que serían de la región oriental. Entonces hoy no trataré de no comentar mucho sobre lo que vamos leyendo, porque pues como les digo, los libros o lo que hay de cada autora son pequeños fragmentos. En lo que consistirá la lectura del día de hoy será más bien en conocer o reconocer a estas autoras que por mucho tiempo tal vez permanecieron olvidadas, un poco apartadas, y pues que este libro las reivindica de alguna manera. Entonces, sin más preámbulo, como les mencioné hace un segundo, voy a iniciar leyendo lo que se llama criterios de selección, el por qué o el cómo se hizo este libro y por qué se escogieron estos textos y estas autoras específicamente. Entonces dice así: criterios de selección. El presente inventario responde a la necesidad de visibilizar a las mujeres que han escrito en Antioquia a lo largo de su historia. Es abrumador ver el vacío que existe en la memoria de los antioqueños sobre sus escritoras, razón que nos invita a trabajar por todas ellas y hacer esta búsqueda. En este trabajo expondremos el nombre de la autora, una breve información biográfica, las obras publicadas, encontradas y corroboradas, y un fragmento de su obra. Para la selección de las mujeres que harán parte de este inventario hemos desarrollado los siguientes criterios. Publicaciones de libros. Este criterio corresponde a aquellas mujeres que hayan publicado un libro. Sin embargo, como el nombre de la campaña lo indica, este es un inventario de mujeres escritoras, por lo que seleccionaremos a aquellas mujeres que hayan publicado una obra de literatura como novela, cuento, poesía o ensayo. También incluiremos el género periodístico, la historiografía y los libros de diarios o de crónicas, pues en estos dos oficios hay un gran valor de escritura que merece reconocimiento. Antologías o publicaciones periódicas.
Como lo indica Paloma Pérez, en los años 20 y en los posteriores, los medios que tenían las mujeres para publicar eran revistas o periódicos de señoritas. Durante principios del siglo XX era inusual que una mujer publicara un libro, y aunque algunas lo hicieron, no era lo habitual y lo hacían por lo general bajo un seudónimo masculino. Por esta razón hemos considerado a aquellas que participaron en estas publicaciones, ya que sus obras son fundamentales para construir el pensamiento de las mujeres en estos años. Cuando nos acercamos a las antologías de escritores publicadas antes de los años 80, vemos que son pocas las mujeres expuestas allí. Las que están son las que llegaron a publicar y gozaron de cierta fama en su tiempo. Hemos incluido en el inventario dos antologías que consideramos fundamentales: Antología de Escritoras Antioqueñas de 1919 a 1950 y Poetisas de Antioquia de 1981. Hemos elegido la de Paloma Pérez porque contiene autoras hasta la mitad del siglo XX, época en la que era muy difícil que las mujeres publicaran. Poetisas de Antioquia ha sido elegida porque contiene varias autoras que siguieron el camino de la escritura y porque es una antología de escritoras editada en tiempos en los que a duras penas una mujer era publicada en las demás antologías. Esta tiene valor por ser una publicación únicamente de mujeres. En la actualidad ha mejorado el panorama. Ahora las mujeres han tomado la palabra escrita para expresar su sentir. Hoy en día hay mayores espacios para que ellas puedan publicar. Hay talleres de escritoras donde a menudo se realiza una publicación del trabajo del taller. Hemos decidido no incluir a las mujeres publicadas en las antologías de libros de talleres literarios después del año 90 porque el catálogo sería interminable. De igual forma, porque queremos premiar a aquellas que en estos tiempos publicaron un libro con su obra entera. Consideramos que publicar un libro de forma independiente es dar un paso más allá. Sin embargo, queremos resaltar las publicaciones que han realizado los talleres literarios de la Biblioteca Pública Piloto, fundado por Manuel Mejía Vallejo, y el taller literario de la Universidad de Antioquia, liderado por Mario Escobar Velázquez. Son muchos los grandes escritores que han aportado para que Antioquia escriba. Ellos también merecen un reconocimiento. Bueno, así es como nos introducimos a este texto. Estos son los criterios de selección que nos presentan. Y como les mencioné, el libro inicia con la sección Oriente de Antioquia, que está compuesta por los siguientes sitios: El Carmen de Viboral, El Retiro, Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Río Negro, San Vicente, Alejandría, Concepción, El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos, San Rafael, Sonsón, Nariño, Argelia, Abejorral, Cocorná, San Francisco y San Luis. La primera autora que nos presentan de esta región se llama Ana María Martínez de Nicer. Nació en 1812, murió en 1872. Nos dicen de su biografía. Nació en Sonsón el 6 de diciembre de 1812. Fue hija de Paula Arango Mesa y Pedro Martínez Castaño. Su padre en los primeros años fue su educador. Luego pasó a estudiar a la primera escuela femenina de Sonsón en 1831. A la edad de 19 años contrajo matrimonio con Pedro Nícer, un ingeniero sueco que llegó a la Nueva Granada impulsado por el comercio de oro. Ana María Martínez sobresalió por haber participado en la Guerra de los Supremos de 1839 a 1842. De su participación en este conflicto bélico escribió un diario que la convertiría en la primera mujer escritora en Antioquia. Su obra se llama Diario de los sucesos de la Revolución en la provincia de Antioquia en los años de 1840 y 41. Y el fragmento se llama Claridad y dice así: ¿Qué ideas tan tristes me rodean? No sé qué partido tomar en este momento que será la 1 de la mañana. Mi ternura me aconseja que vaya a Río Negro a acompañarlo en su prisión, pues mi presencia se la hará más llevadera, mas el bien público en general me dice que no, porque allí, ¿de qué utilidad puedo ser para mi patria o para mi esposo? Mañana me presentaré a Braulio, le pediré una lanza, marcharé en compañía de mis 2 hermanos y demás patriotas de este pueblo y contribuiré de este modo a la libertad de mi suelo. Vi el campo lleno de muertos y heridos, y al oír los clamores, ayes y lamentos,
Me horroricé y llené de pena contemplando esta dolorosa escena, y tanto más me sentía conmovida cuando reflexionaba que todo esto se debía a unos pocos ambiciosos. La siguiente autora que nos presentan se llama Rosario Grillo de Salgado. Dice su biografía: nací en Sonsón en el año de 1856. Mis padres fueron el doctor Miguel Grillo, oriundo de Cundinamarca, nieto y sobrino de los Grillo que fueron fusilados en la Independencia en la ciudad de Facatativá, y mi madre era Jaramillo Álvarez Pino, de los fundadores de Sonsón. No hice estudios ninguno, porque en esa época no había en ese lugar, y en otros lugares de Antioquia, sino escuelas públicas o privadas de primera enseñanza, en donde se obligaba a los niños a aprender de memoria la historia sagrada, el Fleury, el libro del estudiante de José Joaquín Ortiz, etc., por medio de castigos y pequeños suplicios que hacían aborrecer el estudio, y lo más doloroso, aún ese odio infantil alcanzaba a los institutores. Su fragmento dice, no tiene título, y dice de esta manera: el pueblo X, situado en uno de los departamentos más azotados por la guerra, mora en un fértil valle, al pie de una colina de eterno verdor. Componíase en la época de nuestra narración de poco más de 2 centenares de casitas de un solo piso que ostentaban casi todas el lujo de un huerto con árboles frutales. Los mangos, los pomarrosos y los ciruelos mezclaban sus ramas, tapizando el suelo de pétalos y de hojas secas, mientras los aristocráticos naranjos mostraban orgullosos sus frutos color de oro y sus hojas verdes y lustrosas, perfumando el ambiente con la dilecta flor de las vírgenes. La manoseada comparación de un blanco rebaño sesteando en medio de los árboles, bajo la mirada del pastor, ocúrresele al viajero que, al desembocar por una revuelta del camino, alcanza a divisar el poblado con sus blancas casitas agrupadas en torno de una modesta iglesia. Un río poco caudaloso, pero de transparentes aguas, corre cerca del pueblo por entre piedras, precipitándose alegremente entre ellas, formando pequeñas cascadas y remansos. En sus orillas crecen los sauces, e inclinándose bañan sus verdes cabelleras en las límpidas aguas, y forman frescas grutas en unión de los helechos y otros fértiles arbustos de tierras cálidas. La siguiente autora de la lista se llama Blanca Izaza de Jaramillo. Dice la biografía: nacida en Abejorral, vivió desde los 3 años en Manizales, estudió en los principales colegios de mujeres de esa ciudad. Empezó a escribir a los 14 años. Se casó con el periodista, ensayista y filósofo Juan Bautista Jaramillo Mesa en 1916. Recibió numerosos premios literarios, tanto por su poesía como por sus cuentos. Fue catalogada en su época como una de las mejores poetas de Colombia. En 1940 fundó con su esposo la Revista de Manizales. Entre sus obras se encuentra Canto a Antioquia, Cuentos de la Montaña, Al margen de las horas, Cuadros de costumbres, Letras y encajes, revista femenina al servicio de la cultura, y Del lejano ayer. Su fragmento es de un texto titulado La herencia y dice así: la mañana se enjollaba como una reina y abría sobre la tierra recién despierta sus velos bordados con una profusión de zafiros y de ópalos. En el jardincillo pintoresco, el tío Juan aspiraba con delicia el aire puro, en cuyas ondas se diluía el alma fragante de las flores. Con una delicadeza casi femenina, el viejo abonaba las plantas tiernas, enderezaba los tallos débiles, acariciaba las rosas de tonos de nácar, y al inclinarse sobre los claveles de un ojo detonante y vigoroso, su barba patriarcal se enredaba entre ellos como una nevada milagrosa. Nuestra siguiente autora se llama María Teresa Mejía y su biografía dice así: nacida en El Retiro. De María Teresa únicamente hemos encontrado la novela Demasiado tarde. En el prólogo de la edición de 1958, Eduardo Santos, expresidente de la República de Colombia, la felicita por sus inicios en la literatura y le aconseja seguir escribiendo. No hemos encontrado más que el año de nacimiento y muerte de este autor. Sin embargo, vale la pena leer su novela. El fragmento de la novela dice así:
Desde muy pequeña sentí la fascinación de Nueva York, su vida, el movimiento de sus calles, el ruido incesante de sus largas avenidas se me antojaban, sin conocerlo aún, como el canto maravilloso de la sirena. Desde mi ciudad natal soñé muchas veces con la fabulosa ciudad de los rascacielos. Los rascacielos. He aquí una palabra mágica para mi imaginación de entonces, para mi sed de viaje agudizada en la primera juventud. Este texto, esta novela es de 1958. Nuestra siguiente autora se llama Mercedes Ramos Toro. Su biografía dice así: nacida en Sonsón, fue escritora, comerciante y activista. Cofundó en 1929 la Cruz Roja Municipal. Participó activamente como secretaria y luego como presidenta de la Sociedad de Mejoras Públicas. Fue secretaria y vicepresidente del Centro de Historia de Sonsón y vicepresidente de la Fundación Ramos Henao, que ayuda a los sonsoneños carentes de elementos médicos extrahospitalarios. Fue miembro de la Academia Antioqueña de la Historia. Su texto se llama Remembranzas del Viejo Sonsón y tiene un poema que se llama Soneto a mi pueblito. No nací en la capital, nací en provincia, en un pueblito hermoso que se llama Sonsón, con casonas tan llenas de recuerdos que invitan a postrarse en oración. Y aquí quiero morir bajo su cielo, descansar en su parque de los muertos, para poder oír a mis paisanos salmodiar el rosario y el memento. Y cuando el gran portero de los cielos pregunte a mi alma qué puesto señala, diré sin timideces ni recelos: si es posible, San Pedro, mi elección, colocadme por Dios junto a una ojiva, por donde pueda ver a mi Sonsón. Nuestra siguiente autora se llama Josefina Henao Valencia. Nació en 1924, murió en 1986 y su biografía dice así: conocida como Lucía Javier, nacida en Sonsón, Antioquia. Escribió poesía, teatro costumbrista, teatro social, crónicas, cuentos sociales y costumbristas. Recibió numerosos reconocimientos en los que destacan 4 mazorcas de oro en concursos literarios de las fiestas del maíz de Sonsón. Recibió la medalla de civismo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón y le fue entregada la medalla al mérito literario del grupo Los 18 de Medellín. Entre su obra está El ánfora sedienta, de poesías, de pura cepa, teatro típico, Mi voz al mundo y Aquí sobre la tierra, que es una novela inédita presentada por la Casa de la Cultura de Sonsón. El fragmento que nos presentan acá fue tomado de una antología completa inédita presentada por la Casa de la Cultura de Sonsón. Se titula Paz y dice así: ya no hay ríos de angustia por mis viejas heridas. Hoy siento el alma leve y las horas tranquilas. Se han trocado en canciones el dolor y el recuerdo, y una blanca ternura dulcifica mis sueños. La sangre libertada de sus largos deseos cambia en gozo la angustia de su cántaro enfermo, y siento claramente que el dolor, llama viva, ha puesto noble y mansa mi tristeza infinita. Nuestra siguiente autora se llama Alicia Ángel de Restrepo, nacida en 1926. Dice su biografía: nació en La Ceja, ha ocupado los cargos políticos de concejal de La Ceja, fue representante a la Cámara y senadora de la República. Entre sus obras está Poemas sin nombre y Las aguas pasan. El fragmento que tenemos acá es un pequeño poema llamado Azúcar de colores. Un niño se paró en las calles a vender azúcar de colores, palomitas azules para los niños, palomitas amables para los pobres. Y vendiendo su azúcar de colores se volvió grande, un hombre de trabajo, un hombre sin hambre. Nuestra siguiente autora se llama Elsie Ríos Buitrago, nacida en 1938. Nació en Pontezuela, vereda de Río Negro, Antioquia. Estudió en escuela rural. Encontró en la poesía la forma de comunicar sus inquietudes y combinó su vocación de poeta con el servicio comunitario. Es directora del periódico de integración cultural El Vocero y ha escrito 8 títulos durante una carrera literaria que ella describe de este modo:
Eché a mi bolsillo de mi delantal casero un lápiz y una hoja de mi cuaderno y me adentré en el rumor del viento y en todos los colores de una tarde de sol. Apenas si sabía juntar las letras, pero sentía crecer el volcán de mis ansias, mientras iba descubriendo un camino débil pero lleno de luz. Cada palabra escrita, de verdor, de nube, de cielo, de arrebol, de estrellas al anochecer, se iban convirtiendo en un pasito más cada día. Entre sus obras está Un canto a la vida y al amor, Sueños y realidades y Aprendiendo a vivir viviendo. El fragmento que tenemos es un poema llamado Campesino. Ama tu campo, no busques las ciudades, no quieras limitar tu cielo azul. Ama tu terruño y la fuente que le cruza, no dejes que se muera tu plantío de soledad. Campesino, mira tu paisaje amplio y sereno, embellécelo con amor, recréate con él. El aire es puro y el agua es clara, las rosas frescas y el cielo azul. No anheles la ciudad en tu miseria, la tierra, el agua, hasta el sol es limitado para alumbrar tu pena. Campesino, cultiva con amor tu campo abierto, aspira el olor de tus plantíos, reposa tu cansancio a la sombra del árbol más frondoso. Piensa después cuán tibio es el viento que te canta. No dejes tu parcela abandonada, se volverá reseca igual que tus anhelos. No se vestirá de fiesta el jardín en las mañanas, no oirás los trinos en el amanecer. Ama tu campo y la paz que le circunda, el silencio de las tardes y el rumor de las quebradas. Ama las noches de la luna en los maizales, ábrele a tu hogar las ventanas al futuro. Mira por ellas tu labor de hoy, que será cosecha para recoger mañana. Campesino, en tu campo puedes cultivar hasta tu alma, tus sueños y tus ansias. Igual que las flores, tus hijos se florecerán en risas y se volverán canciones de esperanza. Nuestra siguiente autora se llama María Teresa Ramírez de Múnera, nacida en 1941. Nacida en Granada, Antioquia, estudió en la Normal Superior, especializada en pedagogía musical infantil, incluida en el Diccionario de Escritores Colombianos, editado en Barcelona por Plaza y Janés, autora de un libro de poesía didáctica infantil y otro de semántica romántica y social. Su libro se llama Didáctica del Silencio. Y lo que vamos a leer de ella es un poema llamado El cambio está en ti mismo. Revolución, revolución, fácil palabra, epidemia de cambio, invade nuestro cielo americano. No funciona el sistema, van pregonando, y la palabra sigue circulando. Revolución sangrienta, lucha sin tregua, oposición, pancartas y banderas. Ya alcanzó su contagio el campesino, el obrero, el proletario. En la lucha de clases que proclaman el bien igualitario por el cambio que esperas no ha llegado, porque el cambio que anhelas debe darse primero en tu sistema, si cambias el taller por la taberna, los libros por las armas y pones tu intelecto al servicio de las ideas extrañas, importadas y bien remuneradas, no habrá cambio. Si proclamas insurrección, pedreas, lucha armada, y deja el campesino su tierra abandonada, y se vuelve la patria cuartel para la guerra. No bastan muchos libros de Marx bajo tus brazos. El cambio está en ti mismo, no es tarde para darlo. Estudiante a tus libros, obrero a tu trabajo, y el poderoso al banco para mover caudales, multiplicar trabajos y alargar los salarios. El cambio está en ti mismo, aún puedes lograrlo, y verás que la patria será tibio regazo. Nuestra siguiente autora se llama Marga López Díaz, nacida en 1946. Nacida en La Ceja, maestra de literatura, historia del arte, historia de la música en distintos establecimientos educativos de Antioquia. En 1990 inició sus talleres de filosofía de la poesía a Luna en el Museo Rayo, en Roldanillo, Valle del Cauca, y ha continuado esta labor en diferentes lugares del país. Directora de la Casa de la Cultura de La Ceja, Antioquia, de 1992 a 1993 y 1995 a 1997.
Su obra ha sido traducida al alemán en la revista de poesía Chiqualt por la escritora Erna Pfeiffer, además difundida por la Radiofabrik de Salzburgo, Austria. Ha ganado numerosos premios tanto nacionales como internacionales. Entre su obra está Murumsama y Morada de Sibilas. El texto que vamos a leer es un poema llamado Respirar. Respirar o invisible poema. Cuando respiro, tejo un astro en mi sangre. Cuando respiro como hila la araña en su madeja, voy de la nube hacia el yarumo blanco, y al fluir en la onda de los anillos, ama del hielo. Salvo los hilares del agua entre mis hilos. Aún llevada por las mareas del viento sola, salgo a buscar mi estrella madre, al tantear los angeos elementales del aire. Un cúmulo globular me deja en el centro de su aura. Fulguro al descifrar los frágiles oros del mandala. Al llegar a la madre, a su más escondida benignidad, en el ara de su ermita pulso el melodio sencillo de la luz. La onda me vuelve a las regiones de la hoja del yarumo y envuelve ahí el nuevo hilo. Como la araña vigila cada una de sus hebras de su tejido, yo reposo en mi tela. Cuando respiro, memorizo esa antigua costumbre de enhebrar soles a la sangre. Hilandera párvula, uno pranayama, en el telar del armonio, al alivio más amoroso del aire. Y nuestra última escritora, nuestra última autora de hoy se llama Gabriela Grisales Restrepo, nacida en 1954. Nació en Sonsón. Desde muy pequeña mostró afición por la lectura y la poesía, actividades que fueron inculcadas por su madre, de quien aprendió el gusto por la rima y la métrica. De allí el estilo clásico de sus poemas. Actualmente se desempeña como archivista y sueña con poder dedicarse a escribir literatura infantil y juvenil para que las nuevas generaciones aprendan a querer la lectura. Entre sus obras está La orfandad de Juanito, un documento que nació sin padres, primer puesto en la categoría mayores en el primer concurso de poesía inédita Rómulo Carvajal para jóvenes y adultos del 2001. El poema de esta autora se llama Propuesta para la paz. Reinsertado soy, sí, de una guerra sin tregua. Traigo el alma destrozada y llena mi alma de pena. Perdidas ilusiones buscando de Dios su frontera. Una esperanza, una luz que me salve de las tinieblas, de la muerte, de las balas, del combatir, de trincheras. Después de mucho rodar por caminos, valles y selvas, triste y muy desamparado, me dirigí hacia la iglesia. Temí encontrarme con él, con el Dios que todo lo prueba. Me incliné con gran temor ante él toda nobleza. ¿Quieres paz, hijo mío?, me preguntó con presteza. Quiero darte para lograrla un consejo, una propuesta. Te propongo para la paz que te olvides de la guerra, que mires en ti a tu hermano, llorando de hambre en la acera. Bueno, como pudimos ver, tenemos varios tipos de textos para escoger. Lo que alcanzamos a leer el día de hoy no es ni la mitad de este texto. El texto tiene 298 páginas en total y, como les mencioné, pues viene dividido por estas regiones. No salimos de la región de Oriente. Todas las autoras que les compartí el día de hoy son de la región de Oriente. Y pues aquí mismo podemos ver esa variedad de temas dependiendo de la época, dependiendo de el periodo por el que estaba pasando nuestro país. Vemos distintos temas que salen aquí a la luz. Me parecieron particularmente interesantes los primeros textos, que son una documentación histórica muy valiosa, que comúnmente o por lo general uno la encuentra en bitácoras de viajeros o en relatos hechos por hombres, generalmente que participaban en estas guerras o en estas aventuras y llevaban algún diario o algún registro de lo que estaba pasando. En este caso, con nuestro primer texto, por ejemplo, teníamos el texto de una autora, de una mujer que también hacía este tipo de trabajos, de recopilar en su diario lo que iba pasando.
el texto de Ana María Martínez, de Nicer, perdón. Y pues también podemos ver cómo la participación de las mujeres en estos eventos de guerra y conflicto pues también fue muy importante. En su relato vemos cómo intentó participar en el conflicto y también cómo estaba viendo la manera de ayudar a su esposo, tal vez porque cayó en algún, eh, al parecer cayó preso de alguna manera. Entonces me pareció un documento muy muy interesante desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de recopilar la información desde otros puntos de vista, que es a veces no es muy común ver este tipo de textos escritos por mujeres, como nos decían en la primera parte que les compartí, porque o simplemente no eran publicados o no era común que las mujeres escribieran en esa época, o muchas veces lo hacían pero con seudónimos. Una historia que hemos visto repetida no solo en Colombia sino en muchas partes del mundo. Ya hemos visto esta misma situación en otras autoras muy muy reconocidas que finalmente pues siempre firmaban con un seudónimo masculino, y cuando se descubría que eran mujeres pues su obra sufría un vuelco total en algunas ocasiones. Entonces vemos que estas situaciones también se presentan aquí en Colombia, sobre todo en estas épocas más hacia los 1800, inicios de los 1900, por las mismas circunstancias, porque las mujeres no se publicaban, o no era muy común que escribieran y pues no eran tenidas en cuenta. Entonces tener documentos de los 1800 y sobre todo de este tipo de eventos revolucionarios o eventos de conflicto me parece muy 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 valioso. Lo mismo con el segundo texto que leíamos de Rosario Grillo de Salgado, en el cual nos compartía su visión del pueblo en el que vivía, o de un pueblo al que hace alusión en su obra. Pues lo llama el pueblo X, pero puede ser el pueblo en el que ella vivía o alguno de los pueblos que visitó. Y vemos que también es un texto de tipo muy descriptivo, de contarnos o describirnos el paisaje en el cual estaba inmerso ella en ese momento. Entonces me parecen textos muy muy valiosos por ese carácter de ver ese mundo a través de los ojos de estas autoras. Más adelante, ya a medida que vamos avanzando en el tiempo, vemos una predominancia de la poesía, que es algo que en esta aventura en la que nos hemos metido con Cata, al tratar de recoger obras, textos de varias regiones de nuestro país, nos hemos encontrado con que la poesía es uno de los géneros más prolíficos en todas las regiones del país que hemos revisado hasta este momento. Es más común encontrar poetas y poetisas que encontrar autores o autoras de cuento o de novela. Sí se encuentran también de cuento y de novela, pero la proporción en la que hemos encontrado poetas y poetisas en comparación a otro tipo de géneros es bastante grande. Entonces vemos que en nuestro país al parecer tiene una producción masiva de este tipo de obras, que pues bueno, al menos nosotros no estamos como tan metidos en el cuento de la poesía y desconocemos mucho de ese mundo, pero pues nos hemos dado cuenta que hay mucha gente trabajando eso, y nos ha parecido algo muy interesante, porque como no estamos tan metidos en el cuento de la poesía, pues muchos de estos autores y autoras no los conocemos, no tenemos ni idea que estaban escribiendo y llevan mucho tiempo escribiendo. Y hay autores de todas las épocas, entonces parece que la poesía es un género muy 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 fuerte en nuestras regiones, y aquí pudimos ver algunas muestras de eso, ¿no? Y también con temas muy muy variados, desde el último relato que leímos con una temática muy muy actual. Ya nos está hablando de reinsertados, de personas que participaron en la guerra en la que estuvo inmersa nuestro país durante tantos años, y esos temas aparecen en estos poemas. También tenemos un tema común en algunos poemas que leímos esta tarde, que tiene que ver mucho con la idiosincrasia antioqueña, ¿no? Para de pronto las personas que no nos ven desde otros países, Antioquia siempre se ha presentado, o su población se ha visto como una población muy trabajadora, hijos de arrieros, de personas que prácticamente conquistaron estas zonas montañosas y un poco agrestes a punta de trabajo y esfuerzo. Y vemos en estos poemas
algunas reivindicaciones de esa imagen de la cultura antioqueña de hay que trabajar, hay que hacer las cosas, hay que ponerse en marcha, los cambios o las situaciones no van a llegar solas, sino que tienen que ser producto de nuestro trabajo, que es algo muy de ese pensamiento, ¿no? Entonces podemos ver aquí también representado a través de los poemas de estas mujeres ese tipo de nociones que son tan características de esta población y que pues se han ido casi que mitificando a lo largo de los años. También vemos un interés muy grande por escribirle a los niños y a los jóvenes, algo que también me pareció muy interesante desde el punto de vista de la escritura de las mujeres, que su preocupación principal sea esa, ¿no? Como dejar algún tipo de educación o acercarse de alguna manera a estos jóvenes para que compartan ese amor por la lectura y por la escritura. Me parece un propósito muy acertado y muy positivo para este tipo de autoras, en especial teniendo en cuenta pues lo que ya hemos hablado, ¿no? Que son autoras que no son muy publicadas, que a veces son hechas o sí, son como apartadas del medio, a las cuales no se les pone mucha atención y pues que tengan esta preocupación pues hace que eso sea todavía más como más preocupante, ¿no? Que muchas autoras tal vez que tengan también esa misma preocupación u otras preocupaciones, no solamente la educación o el llegarle a los jóvenes para inculcar amor por la lectura y la escritura, pues que muchas de estas autoras de pronto se hayan perdido en el camino simplemente porque no hubo alguien que las apoyara o alguien que les ayudara a publicar. Entonces, este texto me parece valioso precisamente por eso, porque nos muestra, primero que todo, que la escritura femenina, al menos en Colombia, no es algo nuevo, sino que es algo que viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tal vez no es muy conocido. También influye unos ciertos ánimos en las nuevas generaciones, pues estas mujeres con todas las trabas y todos los problemas que tenían lograron hacer estas publicaciones, pues hoy en día, como nos decía el mismo texto, es un poco más fácil, no es una situación ideal tampoco, pero sí es un poco más fácil. Entonces queda como esa invitación ahí en el libro también de explorar esas facetas de la escritura y animarse a buscar esas oportunidades. No es fácil, no, la literatura, la escritura, este tipo de cosas aquí en este país no es que sean muy fáciles, pero pues bueno, hoy en día tenemos muchos espacios un poco más independientes y de pronto un poco más eh, de bajo, de baja, como debajo del radar, pero que permiten masificar o permiten compartir esas ideas que tenemos a muchas más personas, y pues sin tantas trabas burocráticas, económicas, sociales. Entonces la idea tal vez con este libro es precisamente aprovechar esos espacios para que cada día tengamos más escritoras, más autoras que podamos incluir en este tipo de recopilatorios. Como nos decía la introducción del texto, pues hoy en día hay muchas más autoras, hoy en día es más fácil encontrar autoras, lo cual es muy positivo, pero pues eso no quiere decir que el camino ya esté recorrido, nos falta mucho por avanzar. Y pues bueno, quien quita que de pronto una de nuestras espectadoras, ya sea aquí en Twitch o en YouTube, sea la próxima gran autora colombiana. Entonces la invitación es a que sigan escribiendo, sigan leyendo, sigan compartiendo sus ideas. Y pues bueno, en algún momento puede que esa idea, ese texto, ese poema, esa novela, ese cuento les permita obtener el reconocimiento que tal vez mujeres que vinieron antes de ustedes no pudieron gozar por todos esos asuntos sociales y restricciones un poco anticuadas que no les permitieron surgir en su momento. Bueno, espero que les haya gustado la lectura del día de hoy. Les recuerdo el nombre de nuestro libro para que lo busquen. Se consigue muy fácil por internet, completamente gratuito, como les mencionaba. Se llama Mujeres Escritoras en la Memoria de Antioquia.
recomendadísimo, ya sea como una fuente recopilatoria de autoras. Si en algún momento tienen que hacer una tarea y necesitan una autora antioqueña, aquí tienen un montón. Entonces es un libro que sirve muy bien como recopilatorio, como base de datos de información de autoras, y también pues para conocer algunas de estas obras, y quien quita que ahí encuentren la próxima lectura que les cambie la vida o les apasione el corazón. Entonces recomendadísimo que lo busquen, que lo descarguen. Y nosotros pues por nuestra parte también les recordamos que estamos aquí en Twitch lunes, martes, jueves y viernes leyendo en vivo y en directo. A veces a las 5, a veces a las 6, eso depende de algunos horarios que tenemos por allí con otras ocupaciones, pero en general es entre 5 y 6 de la tarde. También estamos los sábados jugando We Happy Few, en nuestro juego con tintes, con toques literarios. Entonces, si quieren acompañarnos en esa aventura también, estamos jugando los sábados. Y si se perdieron algún capítulo o quieren saber de qué va el asunto, pues todos estos videos, tanto nuestras lecturas como los videos de We Happy Few, se encuentran en nuestro canal de YouTube, uno de cada estantería. Allí nos pueden seguir, le pueden dar like, le pueden dar me gusta, le pueden dar no me gusta. No importa, cualquiera de los dos nos sirve mucho para que el canal siga creciendo, y eso es una pequeña muestra de apoyo que no cuesta monetariamente nada, pero sí nos ayuda mucho a nosotros. Lo mismo que compartir nuestros videos o dejarnos por allí un comentario en alguna lectura que les haya gustado, que les haya interesado. Y también estamos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos pueden dejar sus comentarios, sus apreciaciones, inquietudes, preguntas, recomendaciones. Si quieren que leamos algo que les interese, si quieren leer con nosotros, también están invitadísimos. Nos pueden escribir por nuestras redes, y aquí tienen el espacio abierto. Este es un espacio para ustedes, entonces pueden leer cuando quieran. Y por allí les estamos compartiendo información sobre eventos, convocatorias, nuevos libros, nuevos autores, talleres, bueno, todo lo que surja en torno al mundo literario, se los estaremos compartiendo por allí. Y también obviamente nuestras propias iniciativas, como la que estamos llevando a cabo en este momento, que son los Literamigos, unos amigurumis muy bonitos para que compartan con esa persona con la que quieren conectar a través de la literatura. Si quieren saber más de ellos, en qué consisten, cómo adquirirlos, nos pueden preguntar en nuestras redes sociales que están en pantalla, y allí les daremos toda la información al respecto. Espero que les haya gustado esta lectura del día de hoy. Nosotros nos vemos mañana con una nueva lectura aquí en uno de cada estantería en vivo. Chao, que estén muy bien. Nos vemos en las estanterías.